El tema que le vamos a presentar en el día de hoy es los biopolímeros y su uso en la belleza, en la estética facial y otras áreas del cuerpo. Fíjense, los biopolímeros, para que el pueblo entienda, vienen usándose en el siglo XXI. En el siglo, XIX, cuando se ha popularizado lo que es la industria farmacéutica. Hay que destacar a Leo Hendrich, que fue el primero que en 1833 pues habló no directamente de los biopolímeros, sino de polímeros. Ahora, para que el pueblo pueda comprender, los biopolímeros son micromoléculas que se vienen utilizando en la industria farmacéutica para poder resolver problemas médicos. Y así como se usa también los metales, por ejemplo el titanio se usa para las fracturas de los huesos, para poderlos reparar, tornillos, placas y demás. Y así también no está lejos de que usemos para defecto los biopolímeros. Esta micromolécula, hay varias en el mercado, que es bueno que las personas sepan, y sus derivados. Ellas se pueden derivar de petróleo, de grasa vegetal y otra que se hace ya en la industria, que es la sintética. Y el pueblo conoce muchas. Conoce la silicona líquida, como le dicen, el PMMA, el polimetacrilato, el cianoacrilato. El metacrilato, ese cianoacrilato lo conocen mucho porque lo usan como pegante y tiene un nombrecito de un maquito. Sí. Pero ellos se pueden utilizar algunos de ellos. Hay que recordar que los polímeros son cadenas de monómeros, es como un collarcito. Y esas sustancias químicas que se usan en lo que es la química orgánica y la bioquímica, pues se transfieren sus usos a la ciencia médica y en este caso para embellecer. Pero ellos producen halogenosis, que es un problema muy grave que tenemos. Entonces, dentro de los biopolímeros, también la doctora va a compartir con nosotros parte de su experiencia y qué le podemos decir al pueblo sobre ellos. Pero una pregunta antes de pasar con la doctora, a lo que tú dijiste hace un momentito, ¿cómo se podría describir en palabras llanas? Bueno, en palabras llanas, lo que más le decimos a las personas, porque cuando desarrollemos el tema vamos a ver, Roberto, cómo le decimos a las pacientes, cómo cuidarse, qué usar, qué no usar. En palabras llanas es esa cosa que usan en los salones y en algunos sitios, que son una grasa que le inyectan en los glúteos, le inyectan en la cara a la persona para levantar los pómulos, para aumentar los labios, para quitar estos surcos de la cara y que la piel se vea más estirada, se vea más bonita. Eliminar un poquito las rayitas. Las rayitas, las arrugas faciales, ¿verdad que sí, doctora? Sí, embellecer básicamente. Estas personas que buscan este tipo de procedimientos, lo que buscan es embellecerse, pero no van a los lugares quizás correctos muchas veces, porque cuando tú hablas de biopolímero, es decir, no fue a donde un médico capacitado, porque un médico capacitado probablemente no le ofrezca a una paciente aumentar sus glúteos con ácido hialurónico, mal llamado, y bueno, eso lo inyectan en cualquier lugar, una persona no calificada, no sabiendo los lugares de inyección, y estos pacientes obviamente van a tener sus efectos secundarios, sean a corto plazo o a largo plazo. Y no es que no se usen, porque fíjense, le decía de uno que se usa como pegante, es el uso correcto. Sí. Y saber dónde aplicarlo y cómo aplicarlo, porque hasta en el cerebro yo he tenido la experiencia en cirugías de aplicar el cianoacrilato, sobre todo en cirugía por la vía endonasal, trabajando con el doctor Valenzuela, y en adenoma de hipófisis, pues hay que techar la parte de la silla turca y se puede usar este tipo de pegante. Entonces, no es que no se pueda usar, es que usar. Ahora, ¿qué tiene que saber el pueblo dominicano? Cuando vaya y acuda a lugares de que para poder embellecer su cara o aumentar sus labios con esta sustancia, primero tener en cuenta quién se la va a aplicar, qué sustancia se está aplicando, porque como dice la doctora, en buenas manos sí se pueden hacer embellecimiento. Ahora, otra cosa importante, y en eso la doctora me va a apoyar. ¿Cuál sustancia entonces utilizar en su cara para aumentar sus labios, para aumentar su mentón, que hay muchas personas que necesitan la parte de la barbilla aumentarla, otros que quieren aumentar los pómulos también? Entonces, los surcos nasogenianos, que son los surcos que tenemos entre el labio y la zona nasal, porque todos sabemos que ahí se produce un pliegue. Entonces, ¿qué producto usar? ¿Cuál es el producto usar, doctora? Ya usted mencionó uno. Sí. ¿El ácido? El ácido hialurónico, ya habíamos mencionado. También se utiliza mucho la hidroxiapatita de calcio, dependiendo de lo que el paciente busque también. Porque no todo, no es todo como se ve. O sea,
tú no vas a cambiar una persona que venga de una forma, tú la vas a cambiar a otra. O sea, son procesos. Es decir, entre más despacio son los procesos, mucho mejor eso. O sea, si un paciente busca embellecer su labio, lo ideal es aplicar ácido hialurónico. Si busca embellecer su mentón, hacer una buena armonización facial, se pueden hacer combinaciones de procedimientos, ya sea ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica y otros bioestimulantes. Si la paciente busca, por ejemplo, mejorar los surcos nasogenianos, habría que valorar la profundidad de esos surcos nasogenianos. Ya eso es con un personal capacitado. Si los surcos nasogenianos se cayeron porque en el área malar hace falta grasa, entonces ya el médico va a buscar una armonización facial para que los surcos nasogenianos no se vean sobre rellenados y no de una especie como de abombamiento, como lo llaman los pacientes. Sí, que no tengan una sobrecorrección. Exacto. Y algo muy importante, si el paciente no quiere usar una sustancia halógena alterna al cuerpo, también está la grasa propia del paciente, sí, que se puede hacer relleno graso con su misma grasa. Muy bien, sería lo más correcto. A propósito de lo que usted planteaba, doctora, cuando la piel rechaza esos productos, ¿no? Ese procedimiento que a veces ¿cuáles serían las causas o cuál sería la evaluación para decirle a un paciente, mira, tú calificas para este producto? Exacto. Ok, bueno, el paciente primeramente en una consulta clínica, como todo médico, uno debe de hacer un buen examen físico, una buena conexión médico-paciente, preguntarle al paciente qué realmente busca. Entonces, plantearle las opciones. Si este paciente lo que busca solamente tener una hidratación o bioestimular la cara, es decir, que aquellas arrugas o la piel que es muy fina, o sea, engrosarlo un poquito para verse un poquito más turgente, entonces a ese paciente se le ofrecen tratamientos con bioestimulantes, ya sea hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico. Ya si el paciente busca aumentar volumen perdido, entonces ya el paciente se va a lo que es el ácido hialurónico, materiales con grasas que pueden, o sea, puede ser grasa, o sea, obviamente grasa de su propio cuerpo, que es uno de los métodos más seguros actualmente, que se puede o no mezclar con plasma rico en plaqueta. Estos pacientes realmente, si caen en una mano adecuada, las complicaciones van a ser nulas. Por ejemplo, el ácido hialurónico, si tú tienes una complicación, o sea, en una mano experta, los riesgos de complicaciones realmente son mínimos, pero todas las cosas tienen riesgo de complicaciones. Claro. Tenemos el antídoto, que es la hialuronidasa, a diferencia de otras moléculas que no tenemos el antídoto. Así es. Y como dice la doctora Roberto, también extraer de tu propia sangre el plasma también te ayuda, porque ¿qué es lo que tiene la coexsividad? ¿Qué es lo que se busca en estos productos? ¿O qué es lo que buscan los que lo aplican? Lo que buscan es como es altamente coexivo, o sea, tiene un peso molecular elevado, es bien reticulado, entonces ayuda a aumentar las áreas perdidas, ayuda a corregir las depresiones, ayuda a corregir entonces esas líneas profundas que el paciente tiene. Pero como dice la doctora, en cualquier mano se pueden complicar. Entonces ahí sí vamos a lo que son las complicaciones de estos productos. ¿Y cuáles son estas complicaciones? El que usa ácido hialurónico, el que usa estos biopolímeros, va a tener complicaciones, y esas complicaciones están descritas en una cosa que se llama halogenosis. Esa halogenosis se va a dar, y muchos transexuales, transgéneros lo usan para aumentarse los glúteos. Eso se va a dar porque cuando se lo ponemos como ejemplo los glúteos, estos biopolímeros pueden migrar, pueden ir hacia las piernas, pueden ir hacia la columna, hacia la espalda, y pueden producir una reacción inflamatoria en cascada tan y tan importante que produce fibrosis. Y en ocasiones ese tejido se va a empelotar. Nosotros los cirujanos lo extraemos por cánula, pero en ocasiones no se pueden porque los leucocitos polimorfos nucleares, entiéndase los neutrófilos, que son la línea de defensa, hacen una reacción tan brutal a ese material, a los plásticos, que entonces va a producir esta pelota, y tenemos en ocasiones que abrir, en los casos que no se abren, porque a veces ya viene el proceso de la flebosis, el dolor, la área esa rojiza, endurada, que se abre. Hay necrosis, o sea, muerte del tejido que está envuelto en esto. Sí. Y nosotros tenemos necesariamente que abrir el área. A veces, como dice, para que el público entienda, las dos chapas de los glúteos, abrirlo, sacar todo el material. Si se ha migrado a las piernas, sacarlo. Si es en la cara que está en los labios, también a usar microcánula para tratar de aspirarlo. Y así poder darle respuesta a esta complicación. Sin embargo, hemos visto que los pacientes que recibimos para resolverle eso vienen y nos dicen, estaba en un salón
en el salón me aplicaron una taza de un producto que es un aceite, ahora tengo esta condición. No sé si la doctora también sí, ha claro, recibido... Sí, he recibido pacientes que incluso tanto aquí como fuera del país dices, no, me lo aplicaron en un salón, sí, lo sacaron de un frasco, ese frasco rellenaron una jeringa de 20 cc, me la aplicaron en los glúteos, o sacaron una jeringa de 5 cc, me la aplicaron en los labios, de una sustancia que no conocen, porque mayormente los productos que son conocidos y que realmente son degradados por el cuerpo humano, normalmente tienen, o sea, aprobaciones por las diferentes organizaciones de aprobación de medicamentos. Entonces, mayormente estos medicamentos, cuando lo ponen en esos centros de belleza, no tienen esa aprobación. ¿Usted sabe qué me preocupa, doctora? A mí me preocupa altamente que en países del primer mundo le estén aplicando esto y vienen con la complicación aquí. Y algo muy temido, Roberto, y es que infiltrando esa sustancia tan espesa en cualquier parte, en la cara, en los labios, para aumentarlo, en los glúteos, a veces lo ponen hasta en la nariz y lo ponen en las piernas, pueden llegar a un vaso sanguíneo y se infiltran este material, puede pagar el paciente con la muerte. Mira, hay dos casos muy conocidos. Ustedes hablaban de que pueden inyectarlo en cualquier lugar, pero yo no me hago la idea, por ejemplo, el caso de Alejandra Guzmán, que eso la llevó, creo que hasta una parálisis temporal. Y creo que tenía que ver con estos casos de inyectarse estos productos. Hay una persona también de la comunicación que le pasó. Bueno, aquí tenemos el caso de una cantante urbana que en estos días creo que hubo como que hacerle un procedimiento. Y si nosotros analizamos desde mi punto de vista, son personas adineradas que no se van a poner en manos de la muchachita del barrio. Entonces, sí, por eso la preocupación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué podríamos nosotros interpretar en esos casos? Bueno, quizá en algunos centros que son reconocidos, quizá hacen este tipo de aplicación, le venden un sueño con que es quizás, por así decirlo, ácido hialurónico, que va a ser una sustancia biodegradable y que probablemente al tiempo haya que retocarla, y luego la paciente se da cuenta de que realmente cuando va a otro médico de que no le inyectaron eso, sino que es otra cosa, ya cuando tiene migración, ya cuando tiene sintomatología, por así decirlo, porque a veces el área se pone caliente, se pone dolorosa, y le desencadena una serie de síntomas que lo hacen buscar ayuda a otro médico. Fíjate lo importante que dice la doctora, engaño, es verdad. En ocasiones puede existir esa palabra. ¿Por qué? Porque decirle a un paciente, te vamos a inyectar tal sustancia, cuando la ciencia médica sabe y tiene patentizada cuál es sustancia usar para embellecer, para relleno, para cualquier deformidad. La doctora lo mencionó, el ácido hialurónico. Sin embargo, le dicen que es ácido hialurónico, pero en realidad no es esa sustancia, porque todos sabemos y de todo conocido, y la doctora apuntaló muy bien eso, que sí, el ácido hialurónico lo podemos usar. Usted quiere subir sus labios de grosor, se puede usar ácido hialurónico. Usted quiere subir sus pómulos, usted quiere reducir el surco nasogeniano, usted puede perfectamente usar ácido hialurónico, pero ¿qué le dicen a estas personas? Que no le dicen la sustancia que es, sino que es ácido hialurónico. Y aún así, el ácido hialurónico puede también producir una reacción, porque por eso es que decimos que medicina 2 más 2 necesariamente no es 4. Es porque los cuerpos responden de manera distinta a la reacción. Esto es un cuerpo extraño que vamos introduciendo al cuerpo. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar? Puede reaccionar empelotando eso con una reacción de una fibrosis, y por eso también en el ácido hialurónico puede empelotarse, pero la doctora ya dijo que con hialuronidasa sí podemos entonces enuclear el efecto de esto.